El Jardín de los Ángeles, Centro Holístico para la Salud del Alma, ofrece cursos y talleres de ángeles, psicoastrología y psicotarot, espacios en alquiler para actividades culturales y espirituales. Corrientes 1680, primer piso. Informes 4373-0841. Email info@jardindeangeles.com. Página web www.jardindeangeles.com. El Jardín de los Ángeles, un lugar con sabor a magia angélica. Decíamos entonces que cómo surge esta idea de comentar algunas reflexiones, porque creo que a lo mejor a alguien alguna palabra, alguna referencia, algún texto, alguna reflexión pueden motivarlo, y para esto yo no me pongo en ningún pedestal, sino que les voy a contar mi propia experiencia. Hace muchos años, no recuerdo exactamente cuántos, fui a no me acuerdo ni el disertante ni el tema de la conferencia, pero era un señor muy mayor, y lo único que recuerdo es que cuando él contestaba las preguntas, a todo el mundo les decía buena mujer o buen hombre al final de la respuesta. Muchos años después me enseñaron que esos eran patrones, afirmaciones metafísicas, pero lo cuento porque precisamente eso fue lo que me llamó la atención. Muchos años me he quedado recordando eso. Así que uno no sabe cuál puede ser el disparador de un comentario, de una idea, en definitiva, como decía al comienzo, de esta voluntad de reflexionar, de mirar sobre uno mismo en el interior. Más adelante, en otra conferencia, también a la cual me llevaron, recuerdo que, o me invitaron, mejor dicho, ¿no? Recuerdo que me sorprendí, por primera vez escuché la existencia de varios cuerpos, componentes de nuestro ser, el cuerpo físico, que es el único que yo veía y creía, pero supe allí de la existencia del cuerpo etérico vital, que es el que impregna el cuerpo físico y le da la vida, el cuerpo astral, o de las sensaciones que permite sentir, el yo o la individualidad, aquello que nos hace inéditos, distintos a todos, únicos e irrepetibles. Y también leí en ese momento algo sobre una exposición de Madame Blavatsky en un libro muy pequeño de Annie Besant sobre el principio mental que se identifica con el fuego, la intuición espiritual con el aire, y lo emocional con el agua, y lo físico con la tierra. Todo esto me dio una idea, me reafirmó aquella comprensión de que es verdad, hay más cuerpos de lo que uno ve. Esto quizás no es ninguna novedad, pero les voy contando cómo poco a poco fui interesándome en algunas cosas que no veía, ¿no?
entiendo que ustedes que están escuchando saben que hay distintas escuelas y distintas posiciones conceptuales. Yo no pretendo ni numerarlas a todas, ni hacer algo definitivo, ni siquiera hablar de una adhesión total mía. Hablo de que las ideas que se me presentaron en ese momento de cuerpos sutiles, corruptible e incorruptible, frecuencias altas, tenues, el ego humano, el alma, las posibilidades vibratorias, el doble etérico, las transmisiones, auras, vitalidad, cordón de plata, etcétera, 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 me ayudaron a comprender un poco más, me ayudaron a entender sobre la interrelación e interdependencia, el concepto de elevación de vibraciones para la ascensión y algunas cosas más. Seguramente muchas eran las enseñanzas y mis capacidades, mis limitaciones han hecho que algunas cosas tome y otras no. Pero de todas formas, les quiero comentar algo que para mí es un motor. Yo creo que en este tema, como es un camino individual, en este tema de la expansión de conciencia, no hay ni mejores ni peores, no hay ni más avanzados ni menos avanzados. Por supuesto, eso dependerá de quién nos ha creado, pero hablo en el sentido de las comparaciones. Las comparaciones son muy humanas, pero hay algo que para aquellos que quizás se escuchan por primera vez y dicen, uy, ¿qué es esto? Y por ahí les interesa, y qué lejos, algunos enseguida miren, uy, qué lejos estoy, vos cómo sabés, vos cuánto sabés, no es ni que no sepan ni más ni menos, no es eso. Pero hay un mensaje muy alentador. Hay una frase que dice, alégrate, no me buscarías si no me hubieras hallado. Yo creo que cuando uno busca es porque ya encontró. Por supuesto que esa búsqueda después se va perfeccionando, pero ya encontró el norte, el objetivo, y en ese ahí dirige su nave. Yo creo que aún caminando entre sombras y dudas el ser humano, como si fuera en tinieblas, cuando escuchamos nuestro interior, ese que nos invita a buscar lo que no comprendemos, pero necesitamos comprender, ahí yo creo que comenzamos a explorar hacia lo superior. Hay una intuición general, y esto creo que nadie puede decir en contra, una opinión. Hay una intuición general o una creencia instintiva quizás en el ser humano sobre la inmortalidad de sí mismo. Algunos dirían una necesidad. Aunque indefectiblemente comprueba a diario que parte de sí, lo físico, es mortal. En cuanto uno se pueda observar, se da cuenta que va muriendo momento a momento. Entonces, yo digo que, o creo que hay una memoria ancestral en el ADN, podríamos decir así, siguiendo la ciencia moderna, que nos hace presumir que en cada criatura humana, en cada uno de nosotros, hay una chispa divina. Y por lo tanto, esa chispa divina es indestructible y es atemporal. Hay enseñanzas inmemoriales de los que han podido explorar los campos más sutiles de la vida y de nuestras intuiciones propias, espirituales y profundas. De todo eso nos viene un algo que nos dice que nuestros sentidos no son sino una fracción de la gran leyenda eterna, podríamos llamarle, y que sus respuestas no están en la mente que busca, sino en la intuición, en la certeza espiritual de la fe. Ahora, son dos vías, una que busca y otra que encuentra, pero interdependientes y complementarias, no insanablemente separadas como se las pretende presentar en algunos círculos. No es que una esté opuesta a la otra. La búsqueda de lo superior, según yo entiendo, aunque sea incompleta, permite entender esta afirmación que habíamos dicho antes: ya has encontrado. Yo creo firmemente que tenemos como especie una necesidad de comunicarnos.
Esto es lo que estoy haciendo yo ahora. Aún entendiendo que una parte de nosotros es incomunicable, al cual podríamos, entre otras muchas opciones, llamarle el ser esencial, nuestro ser superior, nuestro verdadero yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá me refiero a una frase del maestro Eckhart que dice: el ser un hombre lo tengo en común con todos los hombres. El ver y el oír, y comer y beber, lo comparto con todos los animales. Pero lo que yo soy es exclusivamente mío. Me pertenece a mí y a nadie más, a ningún hombre, a ningún ángel, ni siquiera a Dios, a no ser que uno entienda el concepto en cuanto a que uno es uno con Él, uno con Dios, uno con su Creador. Y esta necesidad de expresarnos más allá de nosotros mismos, de comunicarnos en sustancia, se manifiesta en cada uno en diversas formas, pero en base siempre a las experiencias que nos conmueven. Todo lo demás que carece de sustancia puede llegar a ser una comunicación ineficaz, falsa, hueca, sin contenido. Fijémonos todo lo que hablamos en el día y nos vamos a dar cuenta cuánto hay de cáscara y cuán poquito hay de corazón de fruta, ¿no? En todo eso. Por eso es que hay que estar atentos al volumen de lo que emitimos y de lo que recibimos, sobre todo en este momento donde se vive un fenómeno comunicacional. En primer lugar, es para tamizar lo que pudiera estar vacío, lo que no deja nada, y en segundo lugar, para ver de lo que tiene contenido, bueno, qué contenido tiene, ¿no? ¿Para qué? Nosotros somos un ser rico en una maravillosa conformación física y psíquica. Si miramos un poquitito cómo funciona nuestro organismo, nos vamos a dar cuenta de esta maravilla. Pero además, como seres humanos hemos sido bendecidos por esa creación para ser aún infinitamente más ricos en la conformación interior. Porque esa conformación interior es verdaderamente ilimitada. Espiritual, si ustedes convienen conmigo en el uso de este término. En definitiva, como para redondear esta pequeña introducción, en este ámbito de finitud, que lo podemos comprobar cada vez más y que cuando profundizamos en nosotros mismos, nos sorprendemos más y más de esa sumatoria de finitudes, porque vamos vislumbrando por etapas lo profundamente inalcanzable de nuestro ser superior. Es decir, vemos que esto que es finito, esta realidad que es finita, estas posibilidades que son finitas, esta comprensión que es finita, pero siempre vamos avanzando hacia algo profundamente inalcanzable e infinito. Este riquísimo proceso es paulatino, yo creo que de intensidad variable, y estoy convencido de que es constante. Nunca hay un paso para atrás, no, siempre es gradualmente algo superior. Habría que hablar mucho sobre distintos ejemplos, seguramente se pueden presentar, pero aún así hay muchos principios de que nosotros estamos trayendo lo que precisamos, por ejemplo, para crecer. Entonces, yo creo que siempre, y esto creo que es constante porque hay una misericordia en el Creador, un gran amor, infinito amor. Entonces, no se permite que uno vaya nunca para atrás, aunque sea muy poquito, pero se avanza. Y a pesar de creer que nunca en esta experiencia temporal podremos llegar al conocimiento acabado de nuestro propio ser, yo al menos creo así, no deja esta situación por ello de ser una invitación extraordinaria, emocionante, fructífera y beneficiosa. Yo creo que esta es la meta, ¿no? Recorrer este camino mágico. Y les voy a comentar para cerrar algo del Bhagavad Gita, que es el libro sagrado de los hindúes, que dice que la calidad de un ser humano se conoce
por la meta a la que aspira. Entonces, Bhagavad, palabra sánscrita que significa Dios, y Gita, otra del mismo origen que significa canto. El libro es el canto de Dios, el libro sagrado de los hindúes, que tiene, como ustedes saben, como máxima expresión divina una tríada, la Trimurti, compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva. En cada una de estas etapas es la de crear, mantener y destruir, a fin de que se cumpla el eterno ciclo de emanación y absorción. Lo que hablamos hace un rato de la vejez, ¿no? Que vamos muriendo permanentemente, la emanación y la absorción. Entonces, en este libro de tanta sabiduría, escrito hace miles de años, por personas que han pensado profundamente en estas verdades, dice que la calidad de un ser humano se conoce por la meta a la que aspira. ¿Cuáles son las metas que aspiramos nosotros? ¿A elevarnos o la horizontalidad, lo cotidiano, lo diario? Lo dejo como reflexión y nos encontramos en el próximo programa. Gracias. El Jardín de los Ángeles, Centro Holístico para la Salud del Alma, ofrece cursos y talleres de ángeles, psicoastrología y psicotarot, espacios en alquiler para actividades culturales y espirituales. Corrientes 1680, primer piso. Informes 4373-0841. Email info@jardindeangeles.com. Página web www.jardindeangeles.com. El Jardín de los Ángeles, un lugar con sabor a magia angélica.